Santa Sofía, o Hagia Sophia, viene del griego que significa Santa Sabiduría. Es una antigua basílica patriarcal ortodoxa, posteriormente reconvertida en mezquita y en museo. Se encuentra en la ciudad de Estambul, Turquía. El templo estaba dedicado a la divina sabiduría, que hace referencia a la personificación de la sabiduría de Dios o segunda persona de la Santísima Trinidad. Famosa por su enorme cúpula, está considerada como el símbolo de la arquitectura bizantina. Fue la catedral con mayor superficie del mundo durante casi 1000 años. El edificio actual fue reconstruido entre los años 532 y 537 para ser usado como iglesia por orden del emperador bizantino Justiniano I. El diseño es obra del arquitecto y físico Isodoro de Mileto y del matemático y arquitecto Antemio de Traya. En 1453 Constantinopla fue conquistada por los turcos otomanos bajo las órdenes del sultán Mehmed el Conquistador, quien posteriormente decidió que el templo se convirtiera en mezquita. Durante el dominio otomano se le añadieron detalles arquitectónicos islámicos como el mihrab, el minbar y 4 minaretes. El edificio se mantuvo como mezquita hasta 1931 y fue reabierto en 1935 como museo y posteriormente volvió a ser mezquita en julio del 2020. Fue la mezquita principal de Estambul durante casi 500 años. Santa Sofía sirvió como modelo para muchas otras mezquitas otomanas como la mezquita del sultán Ahmed, también conocida como la Mezquita Azul de Estambul. Santa Sofía está compuesta por 3 etapas constructivas. Primera iglesia. Esta también es conocida como Iglesia Grande, y esto era debido a que sus dimensiones eran mayores que las iglesias contemporáneas de la ciudad. Esta iglesia fue inaugurada el 15 de febrero del 360, durante el reinado de Constancio II. Fue construido junto a una zona donde se estaba desarrollando el Palacio Imperial. Una iglesia cercana, Santa Irene, fue terminada y sirvió como catedral hasta que se terminó la iglesia de Santa Sofía. Ambas iglesias fueron conjuntamente las principales iglesias del Imperio Bizantino. El edificio fue construido como una basílica latina tradicional con columnas, galerías y un techo de madera y estaba precedida por un atrio. Segunda iglesia. El emperador Teodosio II ordenó la construcción de una segunda iglesia, que inauguró el 10 de octubre de 415. Esta basílica con techo de madera fue construida por el arquitecto Rufinus. Por desgracia, durante los disturbios de Nica se desató un incendio que quemó y derrumbó este segundo edificio entre el 13 y el 14 de enero de 532. Aún sobreviven algunos bloques de mármol de esta segunda iglesia, entre ellos unos relieves que muestran 12 corderos, representando a los 2 apóstoles, y que originalmente formaban parte de una monumental puerta en la entrada. Tercera iglesia. El 23 de febrero de 532, tan solo una semana después de la destrucción de la segunda basílica, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica completamente diferente, más grande y majestuosa que sus predecesoras. Justiniano eligió al físico Isidoro de Mileto y el matemático Antemio de Tralles como arquitectos. Aunque Antemio murió durante el primer año de la construcción, existe la teoría de que se empleó a Herón de Alejandría para hacer frente a los desafíos que presentaba la construcción de una cúpula expansiva sobre un espacio tan grande. Se emplearon más de 10.000 personas para la construcción y el emperador hizo traer material procedente de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Éfeso, grandes piedras de las canteras de Porfido en Egipto, mármol verde de Tesalia, piedra negra de la región del Bósforo y piedra amarilla de Siria. Esta negra iglesia fue reconocida por los contemporáneos como una gran obra de arquitectura. Se inauguró la nueva basílica el 27 de diciembre de 537. Los mosaicos dentro de la iglesia se completaron bajo el reinado del emperador Justiniano II. Santa Sofía fue la sede del patriarca ortodoxo de Constantinopla y el escenario principal de las ceremonias imperiales bizantinas, como las coronaciones. Santa Sofía en mezquita. Después de la conquista de Constantinopla en 1453, Mehmed II convirtió Santa Sofía en la mezquita de Santa Sofía
impulsado por el deseo de convertir a la ciudad al Islam. Durante la conquista hubo 3 días de saqueo ilimitado, y la iglesia de Santa Sofía no estuvo exenta de saqueos, siendo el punto focal de los invasores, quienes pensaban que contendría los tesoros más importantes de la ciudad. A consecuencia de esto, la iglesia quedó en un estado ruinoso, y el sultán Mehmed II ordenó la limpieza de la iglesia y su conversión. En el interior de la basílica, rebautizada con el nombre de Hagia Sofia Cami, se construyó un mihrab y todas las instalaciones necesarias para la práctica del culto musulmán. El 1 de junio de 1453 fue la primera oración en la mezquita, y Santa Sofía se convirtió en la primera mezquita imperial de Estambul. En 1481, un marinete fue erigido en la esquina suroeste del edificio, por encima de la torre con escalera, y el sultán Bayezid II construyó otro minarete en la esquina noroeste. Más tarde, uno de ellos colapsó debido al terremoto de 1509, y alrededor del siglo XVI fueron reemplazados por 2 minaretes y diametralmente opuestos construidos en las esquinas del edificio este y oeste. Entre los años 1566 y 1577, la mezquita empezó a mostrar signos de fatiga y se reforzó con ayudas estructurales en el exterior por el arquitecto otomano Mimar Sinan. Además de fortalecer la estructura, construyó 2 minaretes grandes adicionales en el extremo oeste del edificio. Por otra parte, el oro medialuna fue montado en la parte superior de la cúpula, y así reforzándola, se eliminaron los mosaicos figurativos cristianos que aún subsistían en las galerías, cubriéndolos con una capa de yeso que los disimulaba a los ojos de los fieles de Alá, para ser más tarde sustituidos por una nueva cubierta. En 1931, durante el mandato de Mustafa Kemal, la mezquita se cerró al público y se abre nuevamente en 1935, pero esta vez como un museo. Descripción interior. En el interior podemos ver un anillo de ventanas apoyada en 4 perchinas, las cuales a su vez posan sobre 4 pilares que al estar en el exterior del edificio pareciera que la cúpula se sostuviera en el aire. Fue reconstruida e incorporaron un tambor cilíndrico con una serie de ventanas alrededor del gran esqueleto esférico que ilumina el interior de la iglesia. La cúpula descansa sobre 2 grandes medias cúpulas o exedras. A su vez, estas 2 exedras descansan sobre otras 2 más pequeñas y abiertas en los ángulos que logran remarcar el eje longitudinal. Mide 56,6 metros de altura y 31,87 metros de diámetro. Se apoya sin tambor en 4 perchinas y está reforzada por 40 nervios, entre los que se practican otros tantos huecos de ventanas. Sobre las naves laterales están divididas en 2 pisos. Ahí se dispone el matronum, abierto al espacio central mediante columnas con capiteles vegetales trabajados en trepano, pilares y arcos de medio punto que se alternan y repiten rítmicamente en el piso inferior. El ábside y la media cúpula actúan soportando y conduciendo el peso de la cúpula central de forma que se pueda prescindir del tambor y crear un espacio interior diáfano y que parece dilatarse. El atrio se trata de una gran cámara recubierta con finos paneles de mármol. La entrada interior en el centro del atrio está protegida por una gran puerta de bronce en cuyo ápice la imagen de una paloma sale del Evangelio de San Juan. El minbar es un lugar en las mezquitas donde el imán se sube para dar sermones. Un elemento muy importante del interior de las mezquitas es el mihrab, de mármol, con una hornacina y un panel doble con inscripciones. Unos mosaicos en la base del tímpano norte se encarga de decorar los nichos detrás de la nave. También la puerta imperial muestra uno de los más impresionantes mosaicos figurativos que adorna el tímpano de la puerta monumental que conduce del nártex a la nave. El nártex se representa el mosaico a Cristo sentado sobre un trono de piedras preciosas, con la mano derecha levantada en altitud de bendecir. Descripción exterior. El exterior es cerrado y macizo con volúmenes escalonados que caen desde la cúpula central hacia las exedras mayores, después a las menores y finalmente a las capillas de nivel inferior. Un carácter más pesado adquiere los contrafuertes exteriores que reciben los empujes transversales de los arcos internos. Estos soportes sirven para transmitir las cargas transversales a la cimentación, dándole más soporte a la estructura.
Los minaretes, que son las torres de las mezquitas, representan un faro, desde el cual los musulmanes hacían el llamado a la oración a cierta hora del día, desde un balcón que se ubica en la parte superior del minarete. Arquitectura. Para el periodo que se dio en el proceso de construcción de Santa Sofía, se debía de contar con excelentes recursos económicos para así solventar sus sistemas constructivos. También cabe destacar que el diseño es demasiado innovador para la época en la que se estaba presentando la basílica, debido a que en esta arquitectura podemos apreciar lo que es la combinación de una planta basilical formada por un rectángulo de 77 metros de largo por 77 metros de ancho con una rotonda, inscrita en una planta de cruz griega y centralizando la concepción espacial del edificio mediante una gran cúpula. De esto sobresale y llama la atención como elemento central del edificio. Con base a la construcción de esta cúpula finalizada, destacan sus 31 metros de diámetro y sus problemáticas que se presentaron durante el proceso constructivo. Un ejemplo fue la de cómo contrarrestar los empujes que ejerce esta enorme estructura. Para ello se construyeron dos bóvedas de cuarto de esfera, cuya función es contrarrestar los empujes y lograr distribuir la carga. No obstante, los estructuristas, por así decirlo, decidieron que al implementar a su vez otras 4 bóvedas menores de igual forma y además de otras 2 bóvedas de cañón en las naves laterales, podrían lograr que el edificio fuera estable. En la edificación, la parte central es una nave de 77 metros de largo por 35 metros de ancho, situada entre 4 enormes pilares del crucero. Para poder llegar a la construcción de la nave central fue necesario la implementación de hornacinas donde las semicúpulas se elevan a 30 metros de altura para respaldar la carga. Esas semicúpulas son respaldadas a su vez por 3 hornacinas menores en cada extremo de la nave. Como descripción, en la arquitectura, una hornacina es un nicho por un arco semicircular abierto en la superficie de un muro que a su vez puede ser utilizado para colocar imágenes religiosas. Una hornacina puede ser colocada tanto en el exterior como en el interior. Las bóvedas cilíndricas es una construcción arquitectónica muy recurrente en espacios como las catedrales. También, la altura de la cúpula central es de 55 metros, superando la altura de la cúpula de 43.20 metros del Panteón Romano, que también surgió como inspiración de esta nueva construcción y que además de realizarse logró superar su altura. Con la experiencia de los trabajadores y frentes de la obra, emplearon las técnicas adecuadas de aligerado por la utilización de materiales no muy pesados, tales como el ladrillo y tejas porosas de paros, además de un factor muy importante como son las 40 ventanas situadas en la cúpula, logrando una excelente interpretación de luz al interior, que también nos brinda como receptores la sensación de ligereza y de poca pesadez. Su imponente aspecto del exterior del edificio nos refleja la expresión exacta de su estructura. La silueta es única y nos impone que la cúpula parece suspendida por los brazos del crucero, que estos mismos sobresalen como potentes contrafuertes, logrando llamar más la atención. Sistemas constructivos. Los sistemas constructivos empleados en todo el edificio es el abovedado, con bóvedas de arista en las naves laterales que quedan aisladas visualmente de la gran sala central para mejor resultado estético. Así que podríamos considerar que cumplen un papel secundario para no desmeritar a la cúpula central. En la construcción sobresalen las pechinas y en la arquitectura las pechinas son cada uno de los elementos estructurales y constructivos que resuelven encuentro entre la base circular de una cúpula. Esta misma cúpula está reforzada por 40 nervios, entre los que se practican otros tantos huecos de ventana, pareciendo estar suspendida en el cielo. Como ya se había mencionado antes, los materiales implementados en su construcción fueron el ladrillo revestido y se utilizaron en paredes y arcos, los mármoles verdes y de colores que se emplearon en columnas y pavimento, también las tejas blancas que fueron aplicadas a la misma cúpula, la piedra amarilla y negra, la madera que de igual manera se utilizó en la cúpula y los mosaicos de manera decorativa.